Dicen que toda gran ruina fue una vez un edificio imponente. Que antes del colapso, hubo un tiempo de gloria, de belleza, de aparente solidez. Mi vida era así. Un edificio de revista de decoración, con cimientos que yo creía de roca maciza. Pero los cimientos no eran de roca, eran de arena. Y el arquitecto de mi ruina, el hombre que diseñó cada grieta invisible, dormía a mi lado cada noche. Esta es la historia de cómo se derrumbó todo. Pero, sobre todo, es la historia de lo que encontré cuando empecé a remover los escombros. Viví la vida que me dijeron que debía soñar. Me levantaba cada mañana a las 6:30. El primer sonido no era el despertador, sino el suave murmullo de la cafetera programada la noche anterior. El aroma a café recién hecho era la primera pincelada en el lienzo de un día perfecto. Mientras él se duchaba, yo planchaba su camisa. Siempre la misma rutina, primero el cuello, luego los puños, la espalda, y finalmente, los 2 paneles frontales. Era una meditación, un ritual que me anclaba a mi propósito. Yo era la guardiana de la armonía, la gestora invisible de un éxito que todos aplaudían, el suyo. Nuestra casa era mi obra maestra. Un chalet en las afueras, con un jardín donde las rosas florecían, con una puntualidad insultante cada primavera. Dentro, cada cojín estaba en su sitio, cada superficie brillaba, no había un solo objeto que no tuviera una razón de ser. No era un hogar, era una declaración. Una declaración de orden, de control, de perfección. Mis amigas me envidiaban. «Qué suerte tienes, Elena», me decían. «Lo tienes todo». Y yo sonreía, porque creía que era verdad. Tenía un marido brillante, 2 hijos que sacaban buenas notas, y un perro que nunca ladraba a deshoras. Mi valor, mi identidad, se medía en la pulcritud de mi cocina y en la blancura de las sábanas. Le había entregado las llaves de todo. No de forma metafórica, sino literal. Él gestionaba las cuentas bancarias. «Tú no te preocupes por estas cosas, cariño. Bastante tienes con la casa y los niños», me decía con una sonrisa que desarmaba cualquier atisbo de duda. Y yo me sentía cuidada, protegida. Creía que su control era una forma de amor. Le entregué mis finanzas, los pocos ahorros que tenía de mi trabajo antes de casarnos. Le entregué mis sueños. Yo había querido ser arquitecta, curiosamente. Dibujaba planos de casas imaginarias en mis cuadernos de adolescente. Pero él me convenció de que el proyecto más importante era nuestra familia. Y le creí. Abandoné la carrera en el último año para planificar nuestra boda. El proyecto más grande de mi vida, me dije. Nuestro castillo. Lo más peligroso que le entregué, sin embargo, no fue el dinero ni mi carrera, fue mi confianza ciega. Yo era la reina de un reino que, sin yo saberlo, ya estaba carcomido por dentro. Sufría la condena más silenciosa y paralizante de todas, la de la esposa perfecta, una identidad que se había disuelto por completo en la suya. Yo no era Elena, era la mujer de Marcos. El derrumbe no fue un estallido, no fue un terremoto repentino. Fue una lenta y agónica sucesión de temblores, cada vez más intensos, que fueron abriendo grietas en las paredes de mi castillo de naipes. Empezó con un susurro, una nota discordante en la sinfonía de nuestra vida perfecta. Una llamada a casa, un número desconocido. Una voz de mujer preguntó por Marcos. Cuando le dije que no estaba, colgó sin despedirse. Cuando se lo conté a él esa noche, se rió. «Será de la oficina, alguna nueva. Son un desastre». Y yo elegí creerle. ¿Por qué no iba a hacerlo? Dudar de él era como dudar de la ley de la gravedad. Luego vino el incidente de la tarjeta de crédito. Estaba en el supermercado, en la cola para pagar una compra enorme, de esas que haces una vez al mes. El carro lleno, los niños esperando en el coche. La cajera pasó la tarjeta. Una vez. 2 veces. «Lo siento, señora, pero la tarjeta ha sido denegada». Sentí como la sangre se me retiraba del rostro. El calor de la vergüenza, las miradas de la gente detrás de mí. Tuve que dejar el carro allí, lleno de comida que no podía pagar, y salir con una sonrisa forzada. Esa noche, Marcos se enfadó. Pero no con el banco. Conmigo. «Te he dicho 1000 veces que me avises antes de hacer compras grandes. Tengo que mover dinero entre las cuentas. No controlas nada, Elena». Me hizo sentir pequeña, incompetente. Y yo me disculpé. Fui yo quien se disculpó. Las grietas se hacían más grandes. Cartas que llegaban a casa con membretes de bancos que no conocía.
y que él interceptaba antes de que yo pudiera verlas. Noches en las que volvía tardísimo, oliendo a un perfume que no era el mío y a un tipo de alcohol caro que no teníamos en casa. Lo achacaba al estrés. Estamos cerrando un negocio muy importante, decía, el futuro de la familia depende de esto. Y yo, la esposa devota, le preparaba una tila, le daba un masaje en los hombros, y no hacía más preguntas. Estaba programada para sostener, no para cuestionar. Para confiar, no para investigar. Cualquier duda que me asaltaba en la oscuridad de la noche la enterraba bajo capas de autoengaño. Estaba cansada. Eran imaginaciones mías. La vida perfecta requería sacrificios, y el mío era no ver lo que no quería ver. La avalancha llegó en una tarde gris de noviembre. Los niños estaban en casa de mis padres. Marco supuestamente estaba en un viaje de negocios en Frankfurt. Yo estaba ordenando su despacho, algo que rara vez hacía porque él era muy celoso de su espacio. Al mover una pila de revistas viejas, se cayó una caja de zapatos que estaba escondida detrás. No era una caja de zapatos. Dentro, había un mundo que yo no conocía. Un universo paralelo y oscuro que funcionaba bajo el mismo techo en el que yo vivía. Había extractos de cuentas bancarias a mi nombre de las que yo no tenía ni idea. Cuentas con saldos negativos abismales. Cartas de abogados reclamando deudas impagadas. Notificaciones de embargo. Contratos de préstamos con mi firma falsificada. Y lo peor, carpetas con detalles de inversiones de altísimo riesgo. Había invertido y perdido no solo nuestros ahorros, sino dinero que no teníamos. Había hipotecado la casa por segunda vez sin mi conocimiento. Mientras mis manos temblaban sosteniendo aquellos papeles, mi móvil sonó. Era un número desconocido. Contesté. Era la misma voz de mujer de hacía meses. Pero esta vez no colgó. Me lo contó todo. No solo la aventura, que llevaba años, sino el resto. Me dijo que Marcos no estaba en Frankfurt. Estaba en un hotel de lujo a las afueras de la ciudad. Con ella. Celebrando un negocio que había salido mal, ahogando las penas de otra pérdida catastrófica. La traición no estaba solo en otra cama, estaba impresa en cada uno de aquellos papeles. La ruina económica no fue un daño colateral de su infidelidad, fue el arma. El método. La prueba de que el hombre con el que había compartido mi vida, en realidad, la estaba demoliendo pieza a pieza, a mis espaldas. El castillo no se había derrumbado. Había sido demolido de forma consciente y sistemática. Y yo había estado dentro todo el tiempo, sonriendo y colocando flores frescas en los jarrones. Cuando colgué el teléfono, no grité. No lloré. Me quedé sentada en el suelo de su despacho, rodeada de los escombros de mi vida, en un silencio absoluto. Era el silencio que precede al colapso total de un edificio. Sentí el suelo vibrar bajo mis pies. Y entonces, todo se vino abajo. No era solo una mujer con el corazón roto, era una mujer borrada del mapa. Cuando Marcos volvió a casa, no hubo gritos ni reproches, solo le mostré la caja. Su rostro pasó del bronceado de un fin de semana de lujo a un blanco ceniciento. Intentó mentir, minimizarlo, culpar al mercado, a sus socios, incluso a mí por presionarle con mi nivel de vida. Pero las pruebas eran irrefutables. En cuestión de semanas, mi vida se convirtió en una pesadilla burocrática y legal. El hombre que me había prometido cuidarme para siempre ahora se sentaba frente a mí en una sala de reuniones con su abogado, discutiendo sobre mi valor en términos de hojas de cálculo. Cada objeto de la casa, cada recuerdo, se convertía en un activo a dividir. Pero no había nada que dividir. Solo deudas. Deudas a mi nombre. El espejo me devolvía la imagen de una extraña, una mujer de 40 y tantos años, con ojeras profundas y una mirada perdida. Una experta en logística doméstica, en menús semanales, y en organizar fiestas de cumpleaños infantiles. Pero sin currículum. Sin experiencia profesional relevante en 20 años. Sin un céntimo a mi nombre. El dolor de la traición era inmenso, pero quedaba eclipsado por un sentimiento mucho más primario y visceral. El pánico a la supervivencia. ¿Cómo iba a empezar de cero si ni siquiera sabía cuál era el punto de partida? ¿Cómo iba a alimentar a mis hijos? ¿Dónde íbamos a vivir? El mundo exterior, del que Marcos me había protegido durante tanto tiempo, ahora me parecía un lugar hostil y aterrador para el que no tenía herramientas. Me quedé en la casa unas semanas más, moviéndome como un fantasma entre las ruinas de lo que fue mi vida. Cada objeto me gritaba la mentira que había vivido. El sofá donde nos acurrucábamos a ver películas, la mesa donde celebrábamos las Navidades, las paredes que habían sido testigos de mi dedicación ciega,
El aire se volvió irrespirable. El coraje para marcharme no nació de una fuerza que creía tener, no fue un acto de empoderamiento heroico, nació del pavor. El pavor a desaparecer por completo si me quedaba un día más en esa casa, en esa vida. La certeza de que si no salía de allí, me convertiría en polvo, en un eco de la mujer que fui. Fue un acto de pura desesperación, un salto al vacío con la frágil, casi inexistente, esperanza de que al final hubiera algo más que el impacto contra el suelo. Una mañana mientras él estaba fuera empaqué 2 maletas, una para mí, otra para los niños. No cogí nada de valor material. Solo ropa, algunos libros, las fotos de mis hijos, y un viejo cuaderno de la universidad con mis dibujos de arquitectura. Lo metí en el fondo de la maleta, como un amuleto olvidado. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa del recibidor, junto a mi anillo de casada. Al cerrar la puerta principal por última vez, el clic de la cerradura sonó como el punto final de una larga sentencia. Mi primer paso hacia la libertad fue el más aterrador de toda mi vida. No sentí alivio. No sentí euforia. Solo un frío helador y la pregunta más grande y pesada que jamás me había hecho, ¿y ahora qué? Para entender la ruina, hay que conocer primero el edificio. Hay que pasear por sus pasillos cuando aún olía a nuevo, cuando la luz entraba a raudales por los ventanales y la música sonaba en cada habitación. Hay que recordar la promesa. Lo conocí en el único lugar donde me sentía verdaderamente yo, la biblioteca de la Facultad de Arquitectura. Yo estaba en mi último año, sumergida hasta el cuello en mi proyecto final. El aire allí dentro era casi sagrado, olía a papel viejo, a madera y a la cafeína de cientos de sueños en construcción. Yo estaba rodeada de mis planos, de mis maquetas, de un futuro que podía casi tocar con los dedos, y entonces, apareció él. No estudiaba arquitectura. Estudiaba Derecho y Económicas, un mundo de certezas y números que a mí se me antojaba tan sólido como el hormigón. Se sentó en la mesa de enfrente, supuestamente para estudiar, pero no tardé en darme cuenta de que sus ojos se desviaban de sus libros hacia mis bocetos. Mi primera impresión no fue la de un flechazo. Fue algo más profundo, más peligroso. Fue una sensación de calma. Marcos irradiaba una confianza que era casi magnética. Tenía una sonrisa que no solo te alegraba, sino que parecía decir: tranquila, todo está bajo control. Era ambicioso, sí, pero su ambición parecía noble. Hablaba del futuro no como una posibilidad, sino como un plan ya trazado. Un plan en el que, para mi sorpresa, empezó a incluirme casi desde el primer día. Me atrajo su seguridad. Yo vivía en un mundo de líneas, de ángulos, de posibilidades creativas, pero también de mucha incertidumbre. Él era un ancla. Mientras yo soñaba con diseñar casas, él parecía saber cómo construir un imperio. Escuchaba mis ideas con una atención que me desarmaba. Tienes un talento increíble, Elena, me decía, mientras pasaba los dedos por uno de mis dibujos. Eres capaz de crear belleza de la nada. Y yo me sentía vista. Por primera vez, sentía que alguien veía no solo a la estudiante, sino a la artista, a la creadora. En aquella época, él era el hombre perfecto. Atento, detallista, protector. Si yo me quedaba hasta tarde en la biblioteca, aparecía con un sándwich y un café. Para que mi arquitecta favorita no se me desmaye. Si tenía una entrega importante, él se encargaba de todo lo demás, liberándome de cualquier preocupación. Parecía entender mi pasión, parecía admirarla. O eso creía yo. Me hacía sentir la mujer más especial del mundo, la pieza clave de su universo. Recuerdo una noche, al principio de todo. Habíamos salido a cenar, y de vuelta a casa, empezó a lloviznar. En lugar de correr a refugiarnos, me cogió de la mano y me llevó a caminar por el barrio de los Austrias, en Madrid. Las calles empedradas brillaban bajo la luz de los faroles. Nos detuvimos frente a un edificio antiguo señorial, con balcones de forja y una fachada imponente. Se giró hacia mí, me apartó un mechón de pelo mojado de la cara y me dijo, con esa seriedad que usaba para las cosas importantes: un día te compraré una casa como esta. Yo me encargaré de que los cimientos sean indestructibles, de que nada pueda derribarla jamás. ¿Y tú? Tú te encargarás de llenarla de luz, de hacerla nuestro hogar. Será tu obra maestra. En ese momento, bajo la lluvia, mirándole a los ojos, sentí que tocaba el cielo. No vi la arrogancia en sus palabras, sino una promesa. La promesa de un futuro compartido, de un equipo invencible. Él sería la fuerza, la estructura, y yo sería el alma, la belleza. Creí que me estaba ofreciendo el mundo, un lienzo en blanco para que yo pintara mi vida soñada. Qué ingenua fui.
No entendí que cuando alguien te promete construir los cimientos de tu vida también se está arrogando el poder de decidir cuándo y cómo demolerlos. Aquella promesa no era el principio de nuestro sueño. Era la primera piedra de mi jaula de oro. La transición de la promesa bajo la lluvia a la propuesta de matrimonio fue tan rápida y fluida como uno de sus planes de negocio. No hubo un momento de duda, ni un segundo de vacilación. Marcos no dejaba nada al azar. Me llevó a Roma por mi cumpleaños. Yo pensaba que era un viaje para celebrar mis 25, para desconectar del estrés de mi proyecto final de carrera. Él, en cambio, lo veía como el escenario perfecto para el siguiente acto de nuestra vida. La propuesta no fue íntima ni susurrada. Fue una declaración, un espectáculo. Ocurrió en la cima del Gianicolo, al atardecer, con toda la ciudad extendiéndose a nuestros pies como una maqueta viviente. El cielo era un incendio de naranjas y morados. Él se había asegurado de que hubiera un fotógrafo turista cerca para capturar el momento. Se arrodilló, con un anillo cuyo diamante parecía competir con las luces de la ciudad que empezaban a parpadear. Y las palabras que usó no fueron, ¿quieres casarte conmigo? Fueron, Elena, he diseñado nuestro futuro. Y la única pieza que falta eres tú. Sé mi socia, mi compañera, la arquitecta de nuestro hogar, construyamos juntos el imperio. ¿Cómo decir que no a eso? No me estaba pidiendo matrimonio, me estaba ofreciendo un destino grandioso, brillante, seguro. Dije que sí, por supuesto. Lloré, le abracé, y mientras el fotógrafo disparaba su cámara, yo sentía que mi vida por fin encajaba, que todas las líneas de mis planos personales convergían en ese punto exacto, en esa colina de Roma. Unas semanas después, dejé la carrera. Él me convenció. Un título es solo un papel, cariño. Lo que vamos a construir nosotros es real. Es para siempre. Este es tu verdadero proyecto final. Y yo, embriagada de amor y de futuro, le creí. La boda se convirtió en mi tesis. Los primeros años fueron una sinfonía perfecta. Una melodía de éxito y felicidad que sonaba tan afinada, que parecía irreal. Y lo era. Él ascendía en su trabajo a una velocidad vertiginosa. Cada ascenso significaba una casa más grande, un coche mejor, unas vacaciones más exóticas. Y yo ascendía con él, pero en un universo paralelo. Me convertí en una experta en el arte de crear un refugio perfecto. Un hogar que no solo fuera bonito, sino que funcionara como la maquinaria de un reloj suizo. Un lugar donde él pudiera recargar energías para seguir conquistando el mundo. Nuestros sueños eran uno solo. O más bien, sus sueños se convirtieron en los míos de una forma tan sutil que no me di ni cuenta. Soñábamos con tener 2 hijos, un niño y una niña. Y los tuvimos. Soñábamos con una casa con jardín en la mejor urbanización. Y la compramos. Soñábamos con ser esa pareja que todo el mundo admira, la que organiza las mejores cenas, la que parece no tener fisuras. Y lo fuimos. Yo era feliz. Estaba genuinamente convencida de que era la mujer más afortunada del mundo. La felicidad era el olor a bizcocho recién hecho cuando los niños volvían del colegio, el sonido de la llave de Marcos en la cerradura al final del día, el peso de su brazo sobre mis hombros mientras veíamos una película en el sofá. Eran momentos pequeños, cotidianos, que juntos formaban un mosaico de plenitud. Si tuviera que elegir un solo instante, un fotograma que representara el apogeo de esa felicidad, el punto más alto de nuestro edificio antes de que empezara a temblar, sería una noche de verano, en nuestro jardín. Celebrábamos el 10º aniversario de su empresa. Hacía una noche perfecta de julio. El aire olía a césped recién cortado, a dama de noche y a la carne que se hacía lentamente en la barbacoa. Había guirnaldas de luces colgadas entre los árboles, creando un techo de estrellas cálidas sobre nosotros. Estaban todos, sus socios, sus jefes, amigos importantes. Yo llevaba un vestido blanco, sencillo, y me movía entre los invitados asegurándome de que a nadie le faltara nada. Me sentía en mi elemento, orgullosa de la atmósfera que había creado. Desde la cocina, a través del ventanal, le observé a él. Estaba en el centro de un corrillo, riendo, con una copa de vino en la mano. Irradiaba éxito. Nuestros ojos se cruzaron por encima de las cabezas de la gente, y me dedicó una de esas sonrisas suyas que me hacían sentir el centro de su universo. Más tarde, cuando ya había oscurecido del todo, pidió silencio golpeando suavemente su copa con un cuchillo. Todas las conversaciones cesaron. Las luces del jardín parecían centrarse en él. Empezó a hablar, agradeciendo a todos su presencia, hablando de los logros de la empresa. Y entonces,
Giró su cuerpo hacia mí, que estaba a unos metros, y levantó su copa. Pero nada de esto, dijo, y su voz se llenó de una emoción que pareció sincera. Absolutamente nada de este éxito tendría sentido o siquiera sería posible sin la persona que lo sostiene todo en silencio. Sin mi mujer, Elena. Sentí como se me encogía el estómago de pura emoción. Todos veis los resultados, los números, los contratos. Pero nadie ve la magia que ocurre entre bambalinas. Elena no es solo mi mujer. Es la arquitecta de mi paz. Es el cimiento invisible sobre el que se construye todo esto. Ella es la razón por la que cada mañana salgo a comerme el mundo, porque sé que tengo el mejor de los refugios al que volver. Brindo por ti, cariño. Por ser mi obra maestra. Los aplausos resonaron en el jardín, la gente me sonreía, algunas mujeres con una mirada de envidia sincera. Él se acercó, me rodeó con su brazo y me besó en la frente. En ese instante, bajo las luces del jardín, rodeada de gente que nos admiraba, me sentí invencible. Me sentí la mujer más amada, más valorada del planeta. Ese recuerdo fue mi ancla durante mucho tiempo. La prueba irrefutable de su amor. Qué terrible es darte cuenta años después, de que el cimiento que él tanto alababa no era de roca, sino de arena. Y que mientras brindaba por mí en público, con la otra mano, en la oscuridad, ya estaba cavando los túneles que acabarían por derrumbarlo todo. Aquella noche no fue el auge de nuestro amor, fue la cumbre de mi ceguera. Es curioso cómo la memoria protege los buenos momentos, encapsulándolos en burbujas de luz dorada. Durante años, viví de rentas de esos recuerdos, como el brindis en el jardín. Me aferraba a ellos cuando la realidad empezaba a mostrar sus aristas, sus imperfecciones. Porque el fin no empezó con un portazo sino con un silencio. Un nuevo tipo de silencio que se instaló en casa. Antes, nuestros silencios eran cómodos, compartidos. El silencio de leer juntos en el sofá. El de ver una película. El de sabernos en la misma habitación sin necesidad de hablar. Pero este era un silencio distinto. Era un silencio con peso. Un silencio lleno de cosas no dichas. Empezó a llegar más tarde a casa. Las cenas que yo preparaba con esmero se quedaban frías en el horno. Al principio las excusas eran plausibles. Una reunión de última hora, cariño. El tráfico estaba imposible. Yo las aceptaba. Era mi papel, ¿no? Comprender, apoyar, facilitar. Pero las excusas empezaron a sonar huecas. Y su comportamiento cambió. El móvil, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora era una extensión de su mano. Lo llevaba consigo al baño, lo ponía boca abajo sobre la mesa. Si yo entraba en la habitación mientras él hablaba por teléfono, su tono de voz cambiaba. Se volvía cortante, profesional. Sí, lo reviso mañana. Te digo algo. Y colgaba. Cuando le preguntaba quién era, la respuesta era siempre la misma, un vago del trabajo que zanjaba la conversación. El maltrato no fue con un golpe. Ojalá. Un golpe deja una marca visible, una prueba que no puedes negar. El maltrato de Marcos fue un veneno lento. Administrado en dosis tan pequeñas que apenas notabas su efecto hasta que ya estabas paralizada. Empezó con la condescendencia. No te preocupes por eso, es complicado. Tú a tus cosas, que de esto ya me encargo yo. Frases que sonaban a cuidado, a protección, pero que en realidad eran muros que él construía a mi alrededor. Muros que me aislaban de nuestra propia vida. Recuerdo una vez que intenté hablar con él sobre nuestras finanzas. Había leído un artículo sobre fondos de inversión, y con toda mi ingenuidad pensé que podríamos hablarlo, hacer planes juntos. Se lo mencioné durante la cena. Dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco y me miró. No con enfado, sino con una especie de lástima divertida. Elena, de verdad, dijo, casi riendo. Tú hablando de fondos de inversión, con lo que te cuesta a veces entender la factura del teléfono. Anda, déjame estas cosas a mí, que tú no tienes cabeza para los números. Lo tuyo es crear belleza, no descifrar balances. Y lo peor es que no me enfadé. Sentí vergüenza. Me sentí estúpida, infantil. Tenía razón. ¿Qué sabía yo de esas cosas? Él era el experto, el brillante hombre de negocios. Yo era la artista, la soñadora. Me hizo creer que nuestras mentes funcionaban en planos diferentes, y que el suyo era por supuesto el superior, el que manejaba el mundo real. Cada vez que yo intentaba asomar la cabeza fuera de mi rol de gestora del hogar, él me la volvía a meter dentro con un comentario paternalista,
con una sonrisita que me hacía sentir ridícula por haberlo intentado. La traición y la manipulación económica no eran dos cosas separadas, eran la misma bestia con dos cabezas. Su control financiero era la coartada perfecta para su doble vida. Las noches que faltaba, el dinero que desaparecía, todo se justificaba bajo el paraguas de su trabajo, de alta presión. Yo no podía cuestionar un cargo extraño en la tarjeta de crédito porque, según él, era un gasto de representación que no entendería. No podía preguntar por qué los ahorros no crecían porque, las inversiones son a largo plazo, Elena, hay que tener paciencia. La primera prueba real, la primera grieta que no pude tapar con una capa de autoengaño llegó por correo, una carta de un bufete de abogados. No iba a su nombre sino al mío. Por pura casualidad, la recogí yo del buzón antes que él. Mi corazón empezó a latir de una forma extraña mientras abría el sobre. Era una reclamación de una deuda considerable por un préstamo personal que yo jamás había pedido. Mi firma estaba al final del contrato, sí. Pero no era mi firma. Era una imitación torpe, casi insultante. Se lo enseñé esa noche, temblando. No de miedo, sino de una rabia confusa. Esperaba una explicación, quizás un error del banco. En su lugar, me encontré con su furia. «Pero serás cotilla. ¿Por qué abres mi correspondencia?», gritó. «Técnicamente, es la mía», susurré enseñándole mi nombre en el encabezado. Su rostro se transformó. La ira dio paso a una calma heladora, mucho más aterradora. Se sentó a mi lado, me quitó el papel de las manos y adoptó ese tono de voz que usaba para explicarme cosas complicadas. «A ver, cariño. Tuve que hacer una maniobra financiera rápida. Necesitaba liquidez para una inversión que nos va a hacer de oro. Ponerlo a tu nombre era más sencillo por temas fiscales. Un puro trámite. ¿Firmé por ti? Sí. Para no preocuparte con papeleos. Lo hice por nosotros, Elena. Para protegerte. ¿Y así me lo pagas, montando un drama por una carta?» Me desarmó por completo, convirtió su fraude en un acto de amor. Mi invasión de la privacidad, al abrir una carta dirigida a mí, era un pecado mayor que su falsificación de mi firma. Me hizo sentir culpable. Y una vez más, le creí. O, para ser más exactos, elegí creerle. Porque la alternativa, la idea de que mi marido me estaba estafando, era un abismo demasiado oscuro al que asomarse. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y empezó a germinar en la oscuridad, alimentada por más y más inconsistencias. Un recibo de una joyería en su bolsillo. De unas joyas que yo nunca recibí. Una reserva de hotel para 2 personas en nuestra propia ciudad, en una fecha en la que se suponía que estaba cenando con un cliente importante. Lo encontré al hacer la colada. Cuando le confronté, con el papel arrugado en la mano, ni se inmutó. Era un regalo para la mujer de un cliente japonés. Es una costumbre de negocios. ¿Y el hotel? Era para alojarles a ellos. Elena, vives en una burbuja. El mundo de los negocios es así. Cada mentira era una palada más de tierra sobre mi intuición. Me estaba enterrando viva en mi propia negación. Mis amigas empezaban a notar que algo no iba bien. ¿Estás bien? Pareces cansada, me decían. Yo sonreía y decía que sí, que eran los niños, el estrés normal. No podía contarles nada. ¿Qué les iba a decir? Que sospechaba que el marido perfecto que todas envidiaban era en realidad un desconocido. Contarlo en voz alta lo habría hecho real. Y yo no estaba preparada para esa realidad. El principio del fin, el momento en que supe sin lugar a dudas que todo era una farsa, no fue con una prueba irrefutable, fue con un olor. Volvió a casa una madrugada, mucho más tarde de lo habitual. Yo le esperaba despierta en el sofá, como tantas otras noches. Entró de puntillas, pensando que dormía. Y al pasar a mi lado, lo olí. No era el olor a alcohol o a tabaco de otras noches. Era un perfume de mujer. Un perfume muy concreto, floral, dulce. Y debajo de ese perfume el olor inconfundible de la piel de otra persona. No dije nada. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir mientras el corazón me martillaba en el pecho. Le escuché ducharse, borrar las pruebas. Cuando se metió en la cama, se giró para abrazarme, como siempre. Y en ese instante, mi cuerpo se tensó como una piedra. No pude evitarlo. Él lo notó. «¿Qué te pasa?», susurró en la oscuridad. Y por primera vez en años, no me disculpé. No busqué una excusa, simplemente, le dije la verdad. «Hueles a ella». El silencio que siguió a mis palabras, fue el más largo y pesado de mi vida.
Fue el sonido de la última pared de mi castillo de naipes derrumbándose, lentamente, antes del colapso final. Su respuesta a mi acusación, en la oscuridad del dormitorio, no fue una confesión, no fue un grito de rabia, ni una súplica de perdón, fue un suspiro. Un suspiro de hastío, como si yo fuera una niña caprichosa que acababa de tener una pesadilla. Se giró, encendió la pequeña luz de su mesilla y me miró con una condescendencia que me heló la sangre. Elena, por favor, dijo, con la voz tranquila de un médico hablándole a un paciente delirante. Son las 3 de la mañana, estás agotada, llevas semanas muy estresada. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Aquello fue peor que una bofetada. No negaba el perfume, negaba mi percepción de la realidad, negaba mi cordura, y en ese instante, en esa humillación definitiva, supe que todo había terminado. La infidelidad era solo un síntoma, la enfermedad era su desprecio, su convicción de que yo era tan pequeña, tan insignificante, que podía convencerme de que el cielo era verde. Lo miré, y por primera vez en 20 años, no vi al hombre que amaba, vi a un extraño, un carcelero sonriente. La conversación no fue a la mañana siguiente. Dejé que pasaran 2 días. 2 días de un silencio glacial, denso, en los que nos movíamos por la casa como 2 espectros. Él actuaba como si nada hubiera pasado, esperando a que mi crisis se calmara. El tercer día, después de dejar a los niños en el colegio, volví a casa y le encontré en la cocina, leyendo el periódico económico como si fuera un día cualquiera. No levantó la vista cuando entré. Llené un vaso de agua, me apoyé en la encimera frente a él, y esperé a que me mirara. Cuando lo hizo, sus ojos mostraban impaciencia, no curiosidad. Y lo dije, sin gritar, sin llorar. Mi voz sonó extraña, como si fuera de otra persona pero firme. Marcos, quiero el divorcio. Primero, se rió. No una carcajada, sino un resoplido corto, incrédulo. Dejó el periódico sobre la mesa. ¿El divorcio? ¿Tú? Dijo, como si yo acabara de proponer que nos mudáramos a Marte. Elena, no seas ridícula. Se te pasará el enfado. No estoy enfadada, Marcos. Estoy decidida, respondí. Y entonces su rostro cambió. La incredulidad se convirtió en una ira fría y afilada. Ah, ¿sí? ¿Decidida a qué, exactamente? Siseó, inclinándose sobre la mesa. ¿Decidida a irte a dónde? ¿A vivir de qué? No tienes nada, Elena. Nada. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias a mí. No contesté. No hacía falta. Su amenaza no era una revelación. Era la confirmación de todo lo que yo ya sabía. Mi valor en su mundo era 0. Y esa fue la última conversación real que tuvimos como marido y mujer. A partir de ahí solo hablamos a través de abogados. Las semanas siguientes fueron una lección acelerada y brutal sobre la soledad. Él se quedó en la casa, nuestro antiguo castillo ahora convertido en un campo de batalla silencioso. Yo me fui a casa de mis padres con los niños. Volver a mi habitación de adolescente, con mis hijos durmiendo en colchones en el suelo, fue la imagen más patética y dolorosa de mi fracaso. Mi familia me apoyaba pero no me entendía. Pero hija, ¿estás segura? Marcos es un buen hombre, quizás solo está pasando por un bache. Mis amigas se dividieron en 2 bandos, las que me abrazaron sin hacer preguntas y las que desaparecieron, incómodas ante la fractura de la pareja perfecta que tanto habían envidiado. El divorcio fue una guerra de trincheras. Marcos no quería un acuerdo, quería una rendición incondicional. El proceso no trataba de dividir bienes, porque pronto descubrí que solo había deudas, la mayoría fraudulentamente a mi nombre. El proceso trataba de aniquilarme. Cada escrito de su abogado era un misil diseñado para demoler mi autoestima. Me acusó de ser una madre negligente por mi inestabilidad emocional. Argumentó que yo no podía ofrecerles un futuro a mis hijos porque no tenía ingresos. Usó mi dedicación total a la familia durante 20 años, no como una contribución sino como una prueba de mi inutilidad en el mundo real. El momento más bajo de todo el proceso llegó durante una vista en el juzgado para decidir las medidas provisionales. Estábamos sentados en una sala impersonal, fría. Él, con su traje caro, parecía un hombre de negocios discutiendo una fusión hostil. Yo me sentía desnuda, expuesta. Su abogado, un hombre con una sonrisa de tiburón, leyó en voz alta una lista de mis gastos de los últimos años. La compra del supermercado, la peluquería, la ropa de los niños, cada ticket de compra era presentado como una prueba de mi derroche, de mi vida de lujos a su costa. Y entonces Marcos pidió la palabra. Se levantó y mirando al juez,
dijo con una voz llena de falsa pena. Señoría, yo solo quería darle la vida que ella soñaba. Nunca imaginé que mi generosidad se usaría en mi contra. En ese momento sentí que me ahogaba. Me vi a mí misma a través de sus ojos, una parásita desagradecida. Tuve que clavarme las uñas en las palmas de las manos para no derrumbarme allí mismo. 6 meses después, llegó el día de la firma. En la notaría. La sala olía a papel viejo y a vidas terminadas. El notario deslizó el grueso fajo de folio sobre la mesa de caoba pulida. Era el epitafio de mi matrimonio encuadernado y sellado. Marcos firmó primero, con un trazo rápido y seguro, como si estuviera cerrando un contrato más. Luego me pasaron el bolígrafo. Pesaba 1 tonelada. Mi mano temblaba. Miré mi nombre, Elena García, impreso junto a la línea de puntos. Durante 20 años, había sido Elena de Marcos. Al estampar mi firma, no estaba solo disolviendo un matrimonio. Estaba reclamando mi apellido, mi identidad. Cada letra que trazaba era un golpe de martillo rompiendo un eslabón de la cadena. Cuando levanté la vista, él ya se había ido. Salí de la notaría y me quedé parada en la acera. El sol de mediodía me dio en la cara y, por un instante, me cegueó con acento agudo. El ruido de la ciudad, los coches, la gente, todo me pareció abrumador. Estaba sola. Estaba en la ruina. Estaba aterrorizada. Pero mientras el pánico intentaba trepar por mi garganta, noté algo más. Una sensación extraña, casi olvidada. Alcé la cabeza, respiré hondo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el aire que llenó mis pulmones se sintió como si fuera mío. Solo mío. Era el primer aliento de mi nueva vida. Los primeros meses fueron un desierto. Un silencio tan absoluto que dolía. Me mudé con mis hijos a un piso de alquiler en un barrio que no conocía. Un piso pequeño, con paredes finas donde oías la vida de los vecinos y muebles que no eran míos. Después de la opulencia silenciosa de mi antigua casa, aquel lugar me parecía ruidoso, anónimo y, sobre todo, insoportablemente vacío cuando los niños se dormían. La soledad no era la paz que imaginaba. Era un monstruo que se sentaba conmigo en el sofá cada noche y me susurraba al oído todas mis insuficiencias. ¿Ves? No eres nada sin él. Estás sola. Has fracasado. Lloré mucho en ese sofá. Lloré por la vida que había perdido, sí, pero también lloré de puro terror. El terror de no saber quién era yo, sin mi papel de esposa y madre perfecta. Pero en medio de ese desierto, empezaron a brotar pequeños oasis. Cosas diminutas, casi ridículas. Una noche, agotada, decidí que cenaríamos cereales con leche. Y mientras veía a mis hijos reír con la boca llena, me di cuenta. Nadie me iba a juzgar. Nadie iba a decirme que eso no era una cena equilibrada. Fue mi primera decisión soberana en 20 años. Otro día, puse la música que a mí me gustaba, alta, un sábado por la mañana. Pop de los 90, canciones que había olvidado que amaba. Y bailé en el salón, descalza, con mis hijos. Fue un acto de rebelión. La libertad no llegó como un torrente, sino a sorbos. El sabor de un café que me tomaba en silencio, leyendo un libro, sin tener que escuchar los pasos de nadie acercándose. La libertad era el desorden de los cojines en el sofá. La libertad era mi imperfección. La curación fue un trabajo de demolición y reconstrucción interior. Empecé a ir a terapia. Al principio me sentía avergonzada, como si fuera la prueba definitiva de que estaba rota. Pero mi psicóloga no me dio respuestas, me dio las herramientas para encontrarlas yo misma. Me enseñó a ponerle nombre a lo que había vivido: maltrato psicológico, abuso económico, anulación. Entender que no estaba loca, que mi intuición siempre tuvo razón, fue como si alguien encendiera la luz en una habitación en la que llevaba a oscuras media vida. Reconecté con viejos amigos, esos que mi antigua vida había dejado en la periferia. Llamé a mi mejor amiga de la facultad, con la voz temblorosa, esperando un reproche por mis años de ausencia. Y lo que recibí fue un «ya era hora, te he echado de menos», que me rompió por dentro. Volver a rodearme de gente que me conocía antes de ser la mujer de Marcos, fue como volver a casa. Y un día, rebuscando en una caja de la mudanza, encontré mi viejo cuaderno de dibujo. El de la carrera. Lo abrí y olía a grafito y a sueños olvidados. Mis dedos recorrieron los planos de casas que nunca construiría. Y esa noche, por primera vez en 2 décadas, cogí un lápiz y empecé a dibujar. No una casa, solo líneas. Líneas que se cruzaban, que formaban ángulos imposibles. Dibujaba mi caos. Y poco a poco, esas líneas empezaron a tener sentido. Empezaron a formar algo nuevo. Hoy vivo en ese mismo piso de alquiler,
ya no me parece anónimo, ahora es mi hogar. Las paredes están llenas de fotos de mis hijos, de mis dibujos, de frases que me inspiran. He aprendido a montar muebles de IKEA, a cambiar un grifo que gotea, y a negociar con el banco. Cada una de esas pequeñas victorias es un ladrillo más en mi nueva estructura. Trabajo media jornada en un pequeño estudio de interiorismo. No diseño edificios, pero ayudo a la gente a crear espacios que les hagan felices. Y me hace feliz a mí. Mi sueldo es modesto, pero cada euro que gano es mío. Es el sonido de mi independencia. Mi rutina es sencilla. Me levanto, preparo a mis hijos para el colegio, trabajo, les recojo, hacemos los deberes, cenamos juntos. No hay glamour, no hay cenas de gala. Hay vida. Una vida real, a veces difícil, pero auténtica. He cambiado. La mujer que se disculpaba por todo ha desaparecido. He aprendido a decir no. He aprendido que mi opinión es válida, que mis necesidades importan. He descubierto que soy mucho más fuerte y capaz de lo que jamás me hicieron creer. El amor ya no es una promesa de que alguien te construirá un castillo. Ahora sé que el amor es encontrar a alguien que te admire mientras construyes el tuyo propio, y que te ayude a pintar las paredes. ¿Le he perdonado? No. No creo que pueda perdonar el daño deliberado que me hizo, el que les hizo a nuestros hijos. Pero he hecho algo mucho más importante. He perdonado la situación. He soltado la rabia, porque me di cuenta de que el rencor era un veneno que solo me estaba tomando yo. Y sobre todo, me he perdonado a mí misma. He perdonado a esa chica joven e ingenua que creyó en una promesa de cuento de hadas. No era tonta, solo estaba enamorada. Y perdonarla a ella ha sido el paso final para liberarme. Miro al futuro y ya no veo un abismo. Veo un lienzo en blanco. No busco el amor, pero no le cierro la puerta. Sé que si llega, será un amor entre iguales, un amor que sume, no que reste. Pero mi prioridad ahora soy yo. Es seguir construyéndome. Es ver crecer a mis hijos, y enseñarles que la verdadera fortaleza no es no caerse nunca, sino saber levantarse siempre. A veces, por la noche cuando todo está en silencio, me siento en mi pequeño balcón y miro la ciudad. Y pienso en la arquitectura. Pienso en cómo, a veces, un edificio debe ser demolido hasta los cimientos, para poder construir algo nuevo en su lugar. Algo más sólido, más luminoso, con unas vistas mucho mejores. La ruina no fue mi final, fue el solar sobre el que por fin, he empezado a construir mi vida. Mi obra maestra. Si pudiera volver atrás, si pudiera encontrarme con esa chica que dibujaba planos en la biblioteca, esa chica llena de sueños que estaba a punto de entregarle las llaves de su vida a un hombre que le prometió el mundo. No intentaría detenerla. No podría. Porque el derrumbe, por doloroso que fuera, era necesario. Pero sí me acercaría a ella, le apartaría el pelo de la cara y le susurraría al oído unas cuantas verdades. Le diría: Elena, no dejes de dibujar nunca. Ese título que estás a punto de abandonar no es solo un papel, es tu voz, es el primer ladrillo de tu independencia. No permitas que nadie te convenza de que el proyecto más importante de tu vida es ser el complemento de la vida de otro. Le diría: cuando tu intuición te grite en mitad de la noche, cuando sientas esa nota discordante en la sinfonía perfecta, no la acalles. No te convenzas de que estás cansada o de que son imaginaciones tuyas. Esa voz es la arquitecta sabia que llevas dentro. La única que conoce los verdaderos cimientos, y es la única brújula que no te fallará jamás. Y sobre todo la abrazaría fuerte y le diría: va a doler tanto que creerás que te partes en dos. El edificio se va a venir abajo, y te quedarás a solas, tiritando de frío entre los escombros. Sentirás que has fracasado, que no eres nada. Pero escúchame bien, cuando sientas que no puedes respirar, respira hondo. Porque vas a sobrevivir. Y la mujer que salga de entre esas ruinas, será una fuerza de la naturaleza. Lo que construirás después con tus propias manos, ladrillo a ladrillo, será indestructible. Porque esta vez, los cimientos serás tú. Y a ti que me estás escuchando ahora, quizás tú también estás viviendo en un edificio, con grietas que no te atreves a mirar de frente. Quizá reconoces ese silencio pesado, esa condescendencia que se disfraza de cuidado, esa sensación de que tu propia vida se te escapa entre los dedos. Sé que el miedo paraliza, el pánico a la soledad, a la incertidumbre, al juicio de los demás. El terror a no tener nada, a no ser nadie sin esa identidad que te han asignado. Pero quiero que sepas algo que aprendí de la forma más dura: tu punto más bajo es el suelo más firme que jamás pisarás, es una base sólida. Desde ahí, solo se puede construir hacia arriba.
El primer paso no te da la libertad, pero te señala el camino, y cada pequeño paso que des después, abrir tu propia cuenta bancaria, decir no, por primera vez, retomar un viejo hobby, llamar a esa amiga que dejaste atrás, es un ladrillo en tu nuevo hogar, un hogar que nadie podrá arrebatarte jamás, porque estará construido dentro de ti. No busques las ruinas de lo que fuiste, busca el solar que ha quedado libre. Tu valor no está en la vida que perdiste, ni en el reflejo de otra persona. Tu verdadero valor está en la capacidad que tienes ahora mismo de coger un lápiz y empezar a trazar tus propios planos. El plano de una vida más pequeña quizás, pero infinitamente más tuya. Más real. Más sólida. La ruina económica me enseñó el verdadero valor de las cosas. La dependencia me obligó a encontrar a la mujer autosuficiente que vivía dormida en mi interior. Y la traición me enseñó que la única persona que necesita sostenerte eres tú misma. La ruina no fue mi final. No fue mi condena. Fue el cimiento. Y sobre ese cimiento, he construido no solo una nueva vida, sino a una nueva yo. Y esa, y no otra, es mi verdadera obra maestra.